Ok, vamos a tomar la función seno de x, pero solamente desde menos pi medios hasta pi medios, con dominio restringido. Entonces, esta es la inversa de esta, pero sí y solo si la función seno tiene dominio restringido desde menos pi medios hasta pi medios. Para el resto no tiene sentido hablar de una inversa porque no existe. Entonces, hasta aquí vamos bien. Ok. Miss, Sí. ¿cómo le ponemos para restringir el dominio? ¿A GeoGebra? ¿Tiene que ser solo en GeoGebra? ¿A qué te refieres con restringir el dominio? Por ejemplo, en esta. Sí. En esta, lo que yo voy a hacer es que este dominio lo quito y voy a especificar que el dominio de esta función, su dominio natural son todos los reales, pero esta vez tengo un dominio restringido y su dominio restringido será desde menos pi medios hasta pi medios. Con hacer eso es suficiente. Cuando tú no especificas... Miss, creo que no ha aceptado algunos de mis compañeros. A ver, me parecen... Pues... ya. Creo que ya. Si me falta, me avisan. Gracias. Ya me parece que se están uniendo. Sí, gracias. Entonces, con hacer eso es suficiente. Si yo no especifico el dominio de una función, se asume que es el dominio natural de la función. Si yo lo especifico, quiere decir que solo estoy tomando esos valores. Entonces, aquí yo especifico este dominio y ya con eso es suficiente. Entonces, ahora sí, el dominio de esta función es, el dominio de la función inversa es de menos 1 a 1, y entonces el rango de la función inversa sería igual al dominio de la original, que es de menos pi medios hasta pi medios. Hasta aquí vamos bien. Si en una función que no es inyectiva, yo la compruebo por la composición, igual me da X, ¿verdad? Generalmente eso pasa con los que son potencias y raíces, y si tú solamente tomas la raíz positiva, si compruebas en cambio si tomas la positiva y la negativa, con una te sale y con la otra no. Oh, ya, gracias. Pero por convención siempre tomamos la raíz positiva, entonces pues estamos cometiendo un error, porque sí nos va a salir. Maestra, ¿cómo sacó los pi medios? En esa parte me perdí. Saqué el arcoseno de esta y el arcoseno de esta. Porque como su Okay. dominio está restringido, pues solo van a ser de aquí a aquí. Está bien, gracias. Veamos otro ejemplo. Ahora con la función coseno. F de x igual a coseno de x. ¿Cuál es el dominio de esa función? Todos los números reales. Todos los números reales. ¿Y cuál es el rango de esa función? Igual de menos 1 a 1. Igual que el seno, de menos 1 a 1. Si nosotros ahora trabajamos con su función inversa, que es el arcoseno,
el dominio de esta función pues será solamente de menos 1 a 1. Va a pasar lo mismo que acá. Si dejamos completa la función coseno, pues no es el reflejo. ¿Por qué? Porque en la función coseno estoy tomando todo el dominio, y si tomo todo el dominio no es una función inyectiva. Necesitamos restringirlo. ¿De dónde a dónde lo vamos a restringir? ¿Cuánto vale el arco coseno de menos 1 y el arco coseno de 1? Pi y 0. Y 0. Entonces, el rango de esta función va de 0 a pi, porque tiene que ser primero el valor más pequeño y luego el valor más grande. Entonces, el rango de la función inversa sería desde 0 a pi. Por lo tanto, el dominio de la función coseno debe estar restringido de 0 a pi, para que se cumpla que el dominio de la función original es igual al rango de su inversa. Ay, ¿dónde me puse? Para que se cumpla que el dominio de una función es igual al rango de su inversa y que el rango de una función es igual al dominio de su inversa. Ahora sí se cumple. Entonces vamos a poner la función coseno con dominio restringido. Entonces aquí le pondríamos función. La función es coseno de x y va desde 0 hasta pi. Ahora sí, son un reflejo la una de la otra. Con dominio restringido, sí puedo afirmar que esta es la inversa de esta. ¿Preguntas hasta aquí? Namis. Veamos ya por último la función tangente. Miss, yo tengo una pregunta. Dime. En la calculadora, cuando trato de sacar el arco coseno y la función, no me da los grados que le salen a usted. Bueno, no sé cómo se haga, pero me da otro valor. Revisa que tu calculadora esté en grados o en radianes. Pues según yo la tengo en radianes. Si es en radianes, te debería de dar el 0 y el pi, y si la tienes en grados, te debe dar 0 y 90. Como la calculadora tiene 3 funciones de G y R, a veces nos equivocamos y de la R cambiamos a la G, por eso no nos sale. Ok. Gracias, maestra. Igual y checa esa. Entonces, ahora tenemos la función tangente. La inversa de la tangente es solamente esta línea. ¿Cuál es el dominio de la función tangente? Vamos a cambiarle aquí, le vamos a cambiar la escala a múltiplos de pi. ¿Cuál es el dominio de la función tangente? ¿Qué dice la tablita que tenían? Es todos los reales menos n más pi medios, y n pertenece a números enteros. Todos los reales excepto en n más pi medios, es decir, todos los números reales excepto pi medios, 3 medios, 5 medios, 7 medios, etcétera, etcétera.
Entonces, ¿qué valores quedan fuera del dominio? Pues aquí donde están las asíntotas. Si nosotros trazamos una recta horizontal, pues lo cruza en muchos puntos. Entonces, así como está, no es una función inyectiva. Entonces, vamos a restringir el dominio a una parte donde sí lo sea. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues que de todas estas líneas que nos salen, pues las vamos a quitar todas y nos vamos a quedar solamente con esta que está aquí. Nada más sería entonces de menos pi a pi. No, no es de menos pi, es de menos pi medios, porque mira, el menos pi está hasta acá y la vamos a quitar desde aquí. Ah, ok. En menos pi medios, entonces es función tangente de x desde menos pi medios hasta pi medios. Solamente nos quedamos con una de todas las líneas que nos da. Hay que restringir el dominio para que podamos calcular una inversa. ¿Preguntas hasta aquí? No, mis. ¿No? Bueno, ¿y para qué me sirve una inversa? ¿Cuándo la uso o qué? ¿Para qué la necesito? Generalmente las usamos para calcular ángulos. Vamos a imaginar un triángulo rectángulo. Y en ese triángulo rectángulo, los dos lados miden lo mismo. Este mide 1 y este mide 1. ¿Cuánto mide la hipotenusa de ese triángulo rectángulo? Raíz de 2. Raíz de 2, o sea, la raíz del cuadrado de 1 más el cuadrado de 1. Y en esa línea, como los dos catetos miden lo mismo, ¿cuánto mide el ángulo? 45. 45 grados. Este ángulo de aquí mide 45 grados. ¿Cuál es la definición de la función seno? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, en este triángulo rectángulo, el seno de 45 es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. El seno de 45 grados, que si estamos hablando de radianes, ¿cuánto es? ¿Cuántos radianes son 45 grados? Y cuartos. Pi cuartos. El seno de pi cuartos es igual a 1/2. Si yo no conociera el ángulo, porque a veces eso sucede, supongamos que yo no lo conozco, pero sé cuánto miden los lados, entonces yo puedo preguntar si el seno de cierto ángulo que no conozco es igual a 1/2, entonces ¿cuánto vale ese ángulo? Ah, pues con la operación opuesta. Teta va a ser igual al arcoseno de 1/2. Al arcoseno del cateto opuesto entre la hipotenusa. El arcoseno de 1/2 pues me debe de dar 45 grados si la calculadora la tengo en grados, o pi cuartos si la tengo en radianes. Eso es una función inversa. Si yo no conozco el ángulo, Maestra, más bien es 1 sobre raíz de 2, ¿no? ah, le puse 2, ¿verdad? Sí, gracias. Raíz de 2 desde acá. Aquí no me va a caber. Entonces, el arcoseno de 1 entre raíz de 2, suponiendo que yo no conozco ese ángulo. Para eso usamos las funciones inversas. Cuando no conocemos el ángulo, pero conocemos cuánto miden los catetos de un triángulo rectángulo. ¿Preguntas hasta aquí?
mí ya me fue como más fácil comprender ahorita con ese ejemplo. Como que ya entendí ahora sí todo. Ahora sí ya sabemos que es una función inversa, la inversa de una trigonométrica. No, mis, más bien como que eso sí se entiende, pero luego como que lo que confunde es la explicación de dominio y rango y cosas así. Es que como que lo mantenemos separado. Si de una cosa son las funciones y su dominio y su rango, y otra cosa son los ángulos y etcétera, etcétera, pero en realidad están relacionados. Y ahorita que se me tardaron un montón para calcular estos ángulos. Pi cuartos son 45 grados. En un ángulo de 45 grados, sus dos lados miden lo mismo. Entonces, en este triángulo rectángulo, si conocemos los tres catetos, podemos calcular las 6 funciones trigonométricas. El seno de 45 sería cateto opuesto entre la hipotenusa. Si yo quiero conocer, por ejemplo, el coseno de 45 grados o pi cuartos sería igual a cateto adyacente entre la hipotenusa. Si quiero calcular la tangente de pi cuartos es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces, de este triángulo puedo sacar las 6 funciones trigonométricas para un ángulo de 45 grados. Y lo puedo hacer también para uno de 30 y uno de 60. Aquí tenemos 45 grados. Pi tercios, ¿cuántos grados son? ¿30? Ah, no. 60. 60 grados. 60 grados. Pi sextos, 30. 30 grados. Entonces, con triángulos rectángulos podemos calcular las 6 funciones trigonométricas para 45, 60 y 30. La de 45 sería esta. Y para la de 30 y 60, vamos a imaginar un triángulo equilátero. Imaginen que dibujo derecho y que eso es un triángulo equilátero. Y que sus 3 lados miden lo mismo, porque es equilátero. Miden 2. ¿Cuánto miden los ángulos internos de un triángulo equilátero? 60. 180. Todos juntos, si los sumamos, miden 180 y cada uno mide 60. 60 grados. 60 aquí, 60 aquí y 60 aquí. Los tres miden 60. ¿Y qué pasa si yo ese triángulo lo parto a la mitad? ¿Cuánto mide ahora el nuevo ángulo que se formó? Este de aquí. 30. Pues mide 30 porque yo lo partí a la mitad. 90. El otro mide 90. 30. El otro es de 90, entonces el otro va a ser un ángulo recto. Vamos a borrar esta otra mitad del triángulo que no lo ocupo. ¿Cuánto mide este nuevo cateto que me quedó? Este de aquí. 1. 1 porque lo partí a la mitad. Y si ya tengo la hipotenusa y uno de los catetos, ¿cuánto va a medir este lado de acá? Tenemos que despejar el cateto adyacente, ¿no? Ajá, el cateto adyacente por el teorema de Pitágoras va a ser el cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del otro lado que tenemos. O sea que ese lado mide raíz de 3. Ya tenemos los 3 lados, o sea que ya podríamos calcular, por ejemplo, el seno. Ay, me quedó muy feo. El seno de, empecemos con 60 grados. El seno de 60 grados es cateto opuesto. Si este es mi ángulo de 60, su cateto opuesto es Raíz de 3. raíz de 3. ¿Y su hipotenusa? Cateto opuesto sobre hipotenusa. 2. 2. Entonces,
el seno de pi tercios es igual a raíz de 3 sobre 2. El seno de pi tercios es igual a raíz de 3 sobre 2, o sea, 0.866. Y puedo sacar coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante porque tengo los tres lados. Eso es para 60. Y si lo quiero para 30, el seno de 30 grados es igual a cateto opuesto. Ahora es el opuesto al ángulo de 30. El seno de 30 es cateto opuesto sobre hipotenusa. 1/2. El seno de 30 grados o pi sextos, si es en radianes, es igual a 0.5. Seno de pi sextos, 0.5. Entonces ahí está para cuando ocupen un ángulo de 30, 60 o 45. ¿Preguntas? No, Miss, ninguna. Y pues si no hay preguntas, entonces ahora sí, eso sería todo. Hay una actividad en la plataforma, ¿qué es lo que les va a pedir? Pues en una que comparen si dos funciones son inversas. ¿Cómo lo hacen? Con la composición de funciones. En otra les puede pedir, bueno, pues tiene más o menos en este orden. Les pregunta si dos funciones son inversas, lo hacen con la composición. En otras les pide calcular la función inversa y entonces pues ustedes tienen que hacer este procedimiento. Y en otra les puede pedir, si esta es la función, ¿cuál es el dominio y el rango de su inversa? Que básicamente es calcularla si, si no la tienen o si ya se las da, pues nada más determinar dominio y rango. Recuerden que si la función original no es inyectiva, entonces hay que restringir el dominio. Y pues ya eso sería todo por hoy. ¿Vamos a subir evidencia de eso? De este sí. De los que necesiten cálculos, sí. Maestra, disculpe, desde la sesión anterior le queríamos comentar, solo que pues, el tiempo de la clase no alcanzó. Y que era una duda que teníamos sobre el ejercicio 1, de que pues la verdad hicimos varios cálculos e incluso pues nos preguntamos, bueno, al menos yo pregunté a algunos compañeros y también tenían las mismas respuestas que yo. Y entonces no sé si a lo mejor hubo un error en la plataforma o... Sí, a veces lo que pasa es que entonces hay ejercicios que yo los tomo de software que es de una editorial. Entonces en la editorial ya nos entregan los ejercicios que vienen en los libros, pero listos para cargarlos a plataforma. Entonces algunos los tomo de ahí y otros cuando no hay ejercicios disponibles pues me los invento yo. Y a veces a la hora de inventármelos pues sí me puedo equivocar o copiar un resultado en lugar del otro, como los hago en una hojita, pues puede ser que el resultado de la 3 lo puse en la 1 y cosas de esas. Entonces sí puede haber errores en la plataforma y lo más seguro es que cuando a varias personas les sale lo mismo, pues es que yo me equivoqué en subir algo. Entonces cuando pase eso, me mandan mensaje para revisar el ejercicio. Que de todas formas, si yo lo reviso y resulta que sí tenía error y le pongo la respuesta correcta, entonces automáticamente su calificación se actualiza. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Cuando pase eso, me mandan mensaje para revisarlo y si pasó en esta actividad, pues igual lo checo al rato. Ok, mis gracias. De nada, entonces ahora sí, si no hay más dudas, me despido. Que tengan bonito día. Cualquier cosa me mandan mensaje. Gracias, Miss, igualmente. Gracias, maestra. Gracias. Adiós. Gracias, adiós. Gracias, maestra, adiós. Pues,